un poco de vergüenza porque hay 7 millones de personas. Vamos a empezar nuestro recorrido madrileño en uno de nuestros barrios favoritos, que es Malasaña. Esta es la calle Fuencarral y os vamos a enseñar un sitio para comer muy guay, que es un mercadito, el mercadito de San Ildefonso. Os puede parecer que solo comemos asiático, pero es que ahora los mercadillos callejeros están súper de moda. Aquí hay de todo, aparte de asiático hay más cosas. Es un mercado en el que vas cogiendo cosas de los puestos que están alrededor, te sientas en cualquier mesa con gente y disfrutas de la comida. No solo hay asiático, hay mexicano, hay batidos, hay crepe, hay ensaladas, hay un poquito de todo y el sitio mola mogollón. Como habéis visto, está bastante petado esto de gente. Es lo malo que tienen los sitios de moda, que se llenan. Pero bueno, si tenéis la oportunidad de venir entre semana o venir a deshoras, la verdad es que se come muy bien, a buen precio y la comida está súper rica. Malasaña ha sido y será siempre el barrio alternativo de Madrid. Aquí en este barrio donde saltó toda la movida madrileña. Y de hecho muchos de los locales que estaban abiertos en su día siguen abiertos. Podéis encontrar mogollón de restaurantes pequeñitos donde comer súper bien, mogollón de tiendas de ropa alternativa, nuevos diseñadores, locales... Segunda mano. Locales donde tomar una copa, tiendas de ropa de segunda mano. Lo tenéis súper cerca de la Puerta del Sol, está justo al lado del barrio de Chueca, pegado ahí toda la Gran Vía. Es un sitio súper guay para darse un paseíto. Si os gusta la ropa de segunda mano, no hace falta ir a Los Ángeles ni a Londres. En Madrid tenemos Flamingos, que es una tienda que te vende la ropa al peso. Vamos a ver. Malasaña es uno de nuestros barrios favoritos de Madrid. Es que siempre que vienes han abierto una tienda nueva. A mí este bar me encanta, claro, porque la Super Pop es la revista de nuestra época. Siempre mola, siempre han abierto un restaurante, un bar, una tienda, un sitio en el que puedas entrar y, pues eso, sorprenderte. Es que Madrid mola un montón. En la calle San Andrés está el restaurante Ojalá. Para cenar y para comer es un restaurante normalito, pero en la parte de abajo tienen un sitio para tomar copas y cócteles con arena de playa que mola mogollón. Estamos llegando a la Plaza del 2 de Mayo, que es la plaza que tenemos aquí detrás. Y diréis, ¿y qué es el 2 de mayo? Pues el 2 de mayo fue el día en que los madrileños nos levantamos en contra de los franceses, que por aquel entonces habían invadido España. A partir de ese día se produjo una sublevación en todo el país que desembocó en la Guerra de Independencia Española. A día de hoy, la Plaza del 2 de Mayo es el epicentro de Malasaña. Por suerte, ha dejado de ser un sitio de botellón, pues aquí se cogieron unas cogorzas la gente de padre y muy mío. Pero ahora, como veis, hay terracitas, es un sitio donde pasear y tomarse algo tranquilamente. Vamos a verla. El 2 de mayo también podéis ver un cuadro muy famoso de Goya que se encuentra en el Museo del Prado, que si no lo habéis visto, estáis tardando en ir a verle. ¿Cómo se llama? Los fusilamientos del 2 de mayo.
bicicleta y sufre, la pobre, un microinfarto. Plástico, 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 bridas de plástico. Casi me atropelló una bici, pero os quería decir que este restaurante se llama Gumbo y es un restaurante de comida de Nueva Orleans. Nosotros fuimos a Nueva Orleans y nos encantó la ciudad, así que nos encantaría venir, pero yo he intentado reservar varias veces y siempre está lleno. Hoy, por ejemplo, está bastante tranquilito. ¿Veis ese sitio que hay detrás que se llama Zombie? Bueno, pues es uno de nuestros sitios favoritos que hay en Madrid para comer hamburguesas. Aparte, mola mogollón el local porque está todo decorado así, estilo años 80, con póster de pelis antiguas, tienen máquina de arcade y además tienen un puntazo súper chulo. Cuando tú pides la cuenta, te la traen dentro de una carátula de VHS. Aquí atrás tenemos el Palentino. ¿Qué os voy a contar del Palentino? Si sois madrileños y tenéis más o menos nuestra edad, o sea, súper jóvenes, habréis venido aquí a tomaros vuestras cañas. Es uno de los locales míticos, molaba mogollón porque era un bar de estos viejuno, pero estaba lleno de gente joven. A mí me encantaba y a Miguelito también. Se solía venir los fines de semana y esto se ponía de gente, todo el mundo aquí con sus botellines. Ahora lo cerraron, lo han vuelto a coger, ha perdido el encanto. Si os vais a las calles por las noches en Malasaña, este es uno de nuestros sitios favoritos para terminarlas. Se llama El Perro en la parte de atrás del coche, pero aquí en Malasaña hay un mogollón de sitios en los que los vais a pasar súper bien. Tenéis este, tenéis el José Alfredo, tenéis el Picnic, tenéis el Café La Palma y tenéis uno de mis favoritos que se llama The Modé. Si os gusta la electrónica, ese es el sitio. Otra de las cosas que nos gusta mogollón de Malasaña son las tiendas de zapatillas. Si estáis hartos de las tiendas generalistas y busquéis cosas más alternativas, en este barrio vais a encontrar un mogollón de tiendas con modelos exclusivos que solo vais a encontrar aquí. Pues hemos acabado en el Zombie Bar para comer. Ya os hemos dicho que es uno de nuestros sitios favoritos y mirad el local como mola, ahora lo enseñamos. Pues mirad, esto es la carta. Es un cómic, carta. Especialistas en hamburguesas, que os hemos dicho están tremendas. El matocho de brownie. ¡Qué mentiroso! Si me he comido nada, se lo está comiendo él todo. Una cosa así, No. ¿Está grabado? No, lo no grabado no existe. Pues mira esto. ¡Oh! ¡Qué gordura! Este edificio que está aquí atrás, que se llama GMH, eran los emblemáticos cines Luna de Madrid. Hemos venido en multitud de ocasiones cuando éramos pequeños, lo cerraron y ahora han hecho un gimnasio. Bueno, el gimnasio yo creo que es la excusa, porque tiene varias plantas en las que tenéis un restaurante, una terraza para tomar cócteles, incluso se puede escuchar música y no sé qué me dice Miguelito. Ah, que tiene una piscina también y en verano puedes nadar. Esta es la calle Fuencarral, la que sería la calle principal del barrio. Hasta hace unos años era la calle más alternativa que había de Madrid para irse de shopping. Pero como todo, se puso de moda y llegaron las grandes marcas y se cargaron la calle. Es, podríamos decir, el Carnaby Street madrileño. Era. Es, porque Carnaby Street le ha pasado lo mismo. Lo poco alternativo que queda en la calle Fuencarral se encuentra en Augusto Figueroa. Aquí podéis ver algunas de las tiendas que quedan, como Carhartt, Deux Machina o, si os gustan los monopatines, Conflict, que además es de un amigo nuestro. Solo con cruzar esa calle de ahí atrás, que es la calle Hortaleza, pasamos de Malasaña a Chueca. Si a Miguelito le gusta la calle Augusto Figueroa porque tiene ropa alternativa, a mí me gusta porque tiene zapatos, así de zapatos. Es la calle de los muestrarios de Madrid. Podéis encontrar zapatos de muy buena calidad a muy buen precio. Siempre son precios caros porque son muy buenas marcas. Otro de los sitios
sitio donde podéis venir a comer si estáis por aquí por Malasaña, aunque sea en Chueca, es el mercado de San Antón, que es un antiguo mercado madrileño, un mercado tradicional que se ha renovado, y ahora lo que encontramos dentro es, aparte de un supermercado, son muchos puestos de diferentes tipos de cocina, pero con la particularidad de que podéis comer todos juntos. Si uno quiere sushi, otro quiere hamburguesa y otro quiere pizza, cada uno pide lo suyo y se comen todo en las mismas mesas. Como podéis ver, queda alguna tienda todavía de lo que sería el mercado tradicional, pero son los menos. Pero vamos, tenéis una frutería, aquí una carnicería, una tienda de especialidad en trufas. No, de chocolate. No, De las de perro trufero. De las de perro trufero. Especialidad en bacalao, y la pena es que no podéis oler, pero huele de maravilla. Y desde la azotea del mercado de San Antón nos despedimos por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Os animamos a suscribiros y a darnos un like si os ha gustado.